Cadena Ibérica. Creciendo juntos. Un punto y seguido a la información en territorio lince. Comienza la tertulia con Pedro Fernández Villamea. Arrancamos tertulia de este miércoles 15 de febrero, homenajeando a uno de los nuestros. Hoy, hace 80 años, y precisamente a esta hora, perdía la vista y casi la vida un soldado español, un cabo de infantería del batallón Tenerife 38, en el Olivar de Nevares, durante la segunda semana de la batalla del Jarama, el cabo Antonio Alemán Ramírez. Como consecuencia de su gesta, obtuvo la Medalla Militar Individual y la Laureada de San Fernando. A ti, abuelo, y a todos los héroes y caídos de España, honor y gloria. Un homenaje merecido a lo nuestro y a los nuestros, homenaje, por supuesto, que estos españoles de hoy en día, los que tienen que tomar decisiones, posiblemente no solo no se merecen, sino que posiblemente se merecerían todo lo contrario, no solo ningún tipo de mención, sino todo lo contrario, sanción. Sanción que vemos que los tribunales parece que empiezan a dar. Ingresaba en prisión parte de la cúpula de la Gürtel ayer por la tarde-noche, en la cárcel de Valencia, de Picassent, los Crespo, en este caso los Correa, por solo una pieza separada de todo el caso de la Gürtel, sin perjuicio de lo que también se está juzgando aquí en Madrid. Por otro lado, más tribunales, el Tribunal Constitucional por tercera vez vuelve a declarar no constitucional el no cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional por parte del Parlamento catalán en referencia al referéndum. Tercera vez, y aún así siguen ladrando. Y para ellos, y según ellos, siguen cabalgando. En el ámbito social, muy importante, huelga de estibadores. Los estibadores mantienen su teoría, mantienen una teoría que desde el año 86 se lleva procediendo así en España y para qué cambiarlo, y la sentencia del Tribunal de la Unión Europea matiza que no pueden 2, 3, 4 empresas ser las únicas destinatarias del empleo en los puertos de España. Tiene que abrirse al libre mercado del trabajo. Esas empresas no solo no lo permiten, sino que a día de hoy la legislación vigente obliga a las empresas usuarias de los puertos a contratar a una de esas empresas y a su vez ser accionariado, miembro del accionariado de dicha empresa. Así se lleva funcionando en España desde el año 86. Como decía Joaquín Costa, oligarquía y caciquismo. Fútbol, ayer, Barcelona, partido de ida, octavos de final de la Champions, Paris Saint-Germain 4, Barcelona 0. Complicada la remontada, partido de vuelta dentro de 2 semanas en el Camp Nou. Hay que recordar que en el caso de que el Paris Saint-Germain hiciera un gol, el Barcelona tiene que hacer 6. Parece que desde hace ya varios años, parece que el Barcelona caerá eliminado en octavos de final. Y hoy, Real Madrid-Nápoles, partido de ida en el Santiago Bernabéu, con 10.000 aficionados napolitanos y uno de ellos, Diego Armando Maradona. Lo dicho, arrancamos tertulia de este miércoles 15 de febrero. Aquí me acompaña aquí en el estudio José María Ruiz. José María, buenos días. Muy buenos días. Y apoyo aéreo tenemos a Guillermo Rocafort. Guillermo, buenos días. Buenos días.
Arrancamos tertulia, he querido arrancar con este pequeño homenaje, mención, ¿verdad? Cuando uno está viendo, José María y Guillermo, la deriva, ¿no?, que va tomando nuestra España, sobre todo a nivel corrupción, y no quiero con esto ponerme ni triste, ni melancólico, ni contubernios, no, pero sí asumir una realidad. Y luego uno ve cómo otras personas hace 80 años creían en una España diferente, ¿no? Quizá una España sobria, sencilla, sincera. Y ahora que en este mes estamos celebrando el 80 aniversario de la Batalla del Jarama, y durante este año vamos a celebrar también el 80 aniversario de la Batalla del Ebro, en definitiva, una España diferente en donde se luchaba, bien, por algo diferente, Guillermo. Bueno, pues sí, la verdad es que estamos viendo en los tiempos presentes cómo se intenta hacer un borrón y cuenta nueva del pasado, de tanto de lo que nos gusta como de lo que no nos gusta, en vez de aceptar la realidad de lo que somos, que es que venimos de unos hechos contemporáneos, quizá no tan lejanos, que marcaron decisivamente el presente, pero parece ser que a esos héroes, como mencionabas a tu abuelo, pues hoy en día pues ya no sirven y se echan pues a la escombrera de la historia, cuando es precisamente lo que necesitamos hoy en día. Referentes de gente trabajadora, humilde, muy sana, desinteresada, patriota, que se echó al frente en defensa de los ideales. Que fueran acertados o equivocados, bueno, eso ya el juicio de la historia lo dirá, pero su generosidad queda ahí. Que hoy en día se intente borrar y laminar la memoria de esos jóvenes que perdieron la vista y perdieron la vida y muchos lo perdieron todo, pues me parece un acto de cobardía. Si esto lo unimos a que los que hoy en día nos mandan, lo estamos viendo en las últimas décadas, lo único que piensan es en robar y en llenarse los bolsillos y en garantizarse el futuro, pues al final la ecuación es exacta, ¿no? Que de lo que se trata es de borrar la grandeza del pasado para tapar las vergüenzas del presente. Ahora es justo lo contrario, Guillermo. Lo que se trata es de ensalzar a aquellos que protagonizaron unos hechos terribles, como el poeta entre comillas, Marcos Sana. En el Ayuntamiento de San Fernando de Henares le están haciendo unos homenajes a una persona que no fue ejecutada porque cuando cometió sus desmanes, 3 asesinatos, de ellos un menor de edad también, y de un sacerdote, pues como era menor de edad, pues por eso se libró de que fuera fusilado. Y este señor ahora resulta que es un gran héroe. Y nuestro concejal de España 2000 en San Fernando de Henares vino a poner el dedo en la llaga y se le ha organizado a nivel municipal una campaña orquestada por el mismo ayuntamiento, por la misma alcaldesa, porque dice que Sandro Algaba, que es el concejal, está realizando una campaña de odio cuando justamente está haciendo lo contrario, está denunciando un latrocinio como es el estar encumbrando a quien fue un auténtico asesino, y se está obviando a los que realmente fueron héroes. Que yo te voy a decir que el bando republicano tuviera también unos soldados fantásticos, que no te voy a decir eso, sino que es llamativo que al final se venga a poner el acento por estos señores en gente que fue auténtica asesina, como el señor Marcos Sana, y se vengan a olvidar a esos héroes como el que ha cantado ahora mismo nuestro compañero, creo que es de tu abuelo, cuando tú has hablado de él, ¿no? Es de tu abuelo, ¿no? Pues la verdad es que es algo decepcionante, y así va España como va. Como yo os decía, sobre todo lo que uno quizá echa en falta es podríamos decir, esa capacidad para ilusionarse por unos ideales, ¿verdad? Yo ahora, hablando con gente, vemos que la gente está más poseída, Guillermo, más por intereses que por ideales. De manera que ahora parece que todo vale siempre y cuando tenga un precio, ¿verdad? Y estamos viendo cómo no hace mucho, 5 o 6 generaciones atrás, no solo no todo valía, sino que incluso gente todavía casi sin ser mayor de edad. Hay que recordar que en aquella época la mayoría de edad se accedía a los 21 años, ¿bien? Que todavía sin apenas esa mayoría de edad y ya era capaz de dar su vida y de ilusionarse por unos ideales, ¿verdad? Que eso es lo que uno echa en falta, y más ahora viendo, como estamos repasando hoy en la actualidad, que cuando no es la Gürtel de Valencia es la Gürtel en Madrid, que si no luego ayer a la fiscal en Cataluña, que si le están diciendo que si eres una mierda, que fuera de aquí, a la fiscal jefe provincial de Cataluña, con 64 años, que no sé si habéis podido ver las imágenes, Guillermo, en donde, bueno, pues la pobre da una rueda de prensa y dice: nunca he vivido tanto odio en chavales que podrían ser mis hijos, Guillermo. Pues sí, la verdad es que fíjate que en la época de tu abuelo
pues en una época de analfabetismo, una época rural, una época de cierto atraso económico, de grandes penalidades y grandes penurias, pero sí que se mantenía vivo ese espíritu, ¿no? Fíjate que cuando vence el Ejército Nacional, lo primero que hace el nuevo gobierno es desmovilizar y mandar a esos soldados a sus casas, pero sin pensiones ni nada, y sin a diferencia del momento presente, donde precisamente son esas nuevas generaciones las que están bien instaladas en el poder, están perfectamente con sus intereses consolidados, y de alguna forma lo que están es defendiendo como una oligarquía sus privilegios frente a cualquier intento pues de sanción o de condena por unos hechos clarísimamente delictivos, ¿no? Es decir, ha habido una inversión de valores, y mucha de ellos viene provocada por la comodidad económica que precisamente nos dio el antiguo régimen, que es paradójico, ¿no? El hecho de que haya alfabetizado España, que la haya adoptado pues de unos avances médicos, que es un mérito del anterior régimen, al final ha desembocado en un repudio del pasado, no solamente el pasado, de esos valores que cimentaron esa estructura, pero eso es que es así desde el principio de los tiempos, es decir, épocas duras han ido acompañadas de épocas de relajación, y de ahí viene el vicio, la corrupción, y un vuelta a empezar es el círculo de la vida. Lo que pasa es que parece mentira que en España no aprendamos a coger lo bueno del pasado y a quitar lo malo, ¿no? Ese guerra civilismo, ese enfrentamiento, pues ya debería haber sido apartado y habernos quedado con lo bueno. Intentamos siempre crear un momento cero para construir los cimientos de la nueva nación, de la nueva historia, repudiando el pasado, pero es que eso al final nos lleva a la desaparición y a lo que vimos el otro día con la fiscal jefe de Cataluña, que es decir, comportamientos completamente anticívicos, irracionales, bordando la grosería, el insulto, pero claro, ¿de dónde nace eso? Pues nace de 40 años de corrupción, de dictadura nacionalista en Cataluña, de un apagón informativo allí total, de un aborregamiento de las masas populares, que al final conducen a eso. O sea, nadie se tiene que extrañar de ese sentimiento de esa fiscal jefe. Al final es lo que se ha generado. O sea, lo que hay que intentar es hacer un análisis metapolítico de cómo hemos llegado a esta situación para que no se vuelva a repetir. Pero es que todo apunta a que la historia se volverá a repetir. ¿Por qué? Porque, digamos, en España somos como somos. No somos capaces de coger, insisto, lo bueno del pasado, coger el valor y la grandeza de esos jóvenes que se echaron al frente de una forma acertada o equivocada, y por lo menos respetarlo y cerrar las heridas, ¿no? Y construir y mirar hacia el futuro. Aquí siempre estamos mirando hacia el pasado y sobre todo con odio y con rencor. El Real Instituto Elcano ha publicado un informe diciendo que en España no puede haber movimientos de extrema derecha, dado que hay un nivel muy bajo de identidad española, ¿no? Y lo viene a achacar a que en la época de Franco se hizo un exceso de utilización de símbolos nacionales, lo cual es una estupidez como un camión, porque en la época de Franco, hace 40 años, ¿no?, que estamos ya hablando de Franco y echándole la culpa de lo que pasa actualmente. Ese nivel de falta de identidad en España es algo que se ha ido cultivando en los últimos 40 años, y la responsabilidad directa la tienen los gobiernos de Madrid, concretamente los gobiernos de Madrid, porque se ha hecho como una política general en la cual en la educación y en la cultura España ha desaparecido, y solamente se ven las banderas de España sacadas por la gente cuando hay una victoria de algún equipo de fútbol. Si no, no las vemos por ningún lado, y eso va además en parejo al encumbramiento de ese sentimiento independentista en determinadas regiones, lo cual pone de relieve pues una política absolutamente nefasta, ¿no? Pero aquí a lo que quería ir es que esa desaparición del sentimiento de identidad español es lo que está provocando una relajación total en la sociedad, porque estoy convencido que esta denuncia que está realizando Guillermo en este momento, que para mí está absolutamente fundada, está basada en una desmoralización general. Si la población española tuviese un poco de conciencia, nuestros políticos, los primeros, no se habrían atrevido a esta enorme robo que estamos viviendo en nuestro país, y este robo tan inmenso que se da en todos los niveles, no solamente en el político, sino también, por ejemplo, en el bancario, que estamos viendo ahora mismo cómo directivos de nuestro Banco de España tienen que estar dimitiendo porque se le están habiendo diligencias criminales por abusos bancarios que ellos tenían que haber evitado.
quitado, ¿no? Bueno, pues eso se da a todos los niveles, ¿no? Y no es de extrañar que al final los héroes que se vengan a encumbrar, que se vengan a loar en España, sean antiguos asesinos, y los auténticos héroes, que podrían ser de uno u otro bando, que no quiero yo ahora mismo decir que solamente había héroes en uno de los bandos. También en otro hubo jóvenes idealistas que batallaron con dedicación, con valentía, y haciendo honor a nuestra sangre española. Bueno, pues toda esa gente pues ha desaparecido de nuestro elenco cultural, y evidentemente vienen a socavar lo que son las bases de una nación. Ahora que nos encontramos con este reto que hay en Cataluña de secesión, ya me gustaría a mí tener una juventud en España que dijese, oiga, no, por este camino que vamos no es el adecuado. Y yo he hecho en falta que exista esa juventud que se movilice, no solamente ya en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia, sino también en el resto de España. Hay que recordar que este año, parece ser, en los planes de estudio se va a incorporar por primera vez, a partir de septiembre, dentro de los últimos temas en bachillerato, en la asignatura de historia de ETA, o de lo que ha implicado ETA en la historia reciente de España. Vamos a ver cómo se va a influir, pero sí parece, o quiero pensar que parece, quiero ilusionarme, permitidme que me ilusione, que se quiere empezar a abordar. No sé si ha sido más por influencia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, parece ser que sí, pero qué pena, como comentaba antes Guillermo, que durante tanto tiempo se estuviera omitiendo en España, y parece que la historia de España terminaba prácticamente en la Marcha Verde o en la aprobación de la Constitución, bien, y ahí terminaba todo, como mucho se abordaba el golpe de Estado y hasta ahí. Y uno se olvida, pues que bueno, pues de una u otra manera hay casi 1000 víctimas de ETA, bien, que también son héroes anónimos, ¿verdad? Y esos héroes anónimos y actuales, recientes, se les ha estado omitiendo de forma dolosa su heroicidad por el simple hecho de ser español en zona hostil. Ayer en el Ayuntamiento de Lasarte, Guillermo, es que es un dato impresionante, el Ayuntamiento de Lasarte rechazó una moción del PP que venía a ser recordatoria de un concejal de Lasarte del Partido Socialista que fue asesinado por ETA. ¿Y sabéis quién se abstuvo en la votación de manera que Bildu puede tirarla para abajo? El Partido Socialista. Es que es una cosa, es que te quedas alucinado. Su propia gente trata de olvidar, trata de ahondar bien profundo el agujero para luego taparlo y olvidar que existe un concejal en Lasarte que fue asesinado en época reciente, y es su propio partido, son sus propios compañeros, son los concejales que ahora mismo tiene el PSOE en el Ayuntamiento de Lasarte los que han tirado abajo esa moción que el PP trataba de aprobar. Es que es algo espantoso, ¿eh? Es humillante, Guillermo. De todas maneras, cualquier iniciativa que se haga en ese sentido, que me parece muy loable, de explicarles a los niños y jóvenes lo que ha pasado en España en los 40 últimos años, incluidos los asesinatos del Grapo, de la ETA y de movimientos independentistas por toda la geografía nacional, hay que tener en cuenta muy claro que es que la educación ahora mismo en España y en las comunidades autónomas está en manos de la extrema izquierda. Es decir, da igual que pongas un temario que hables de Felipe II, del directorio militar de don Miguel Primo de Rivera, que por otra parte fue magnífico, da igual. Al final eso va a pasar por un filtro de la extrema izquierda, que lo que va a generar es el envilecimiento y el odio en la cabeza de nuestros jóvenes. Tenemos ahí un problema muy grave, ya no solamente en los temarios, sino en el profesorado. Yo voy a ser en el sentido taxativo. Hay que echarlos a todos. Es decir, tiene que haber una reforma radical de la educación en España, porque ahora mismo son fábricas de odio hacia los españoles. No solamente está pasando aquí, también está pasando en Francia, donde el 90% del profesorado en Francia se declara de izquierdista. Al final, ¿la consecuencia cuál va a ser? Pues va a ser drástica, porque es que el cáncer lo tienes que extirpar. No puedes estar con paños calientes ni con cuidados paliativos. Tienes que ir a la raíz del problema. ¿Cuál es? Bajo mi punto de vista, solamente queda eso: el expulsarlos, el filtrarlos, el depurarlos, porque una nación sin una educación sana y un profesorado patriota, al final conduce a lo que estamos viendo en España, donde generaciones enteras de jóvenes hacia España no sienten más que de distancia y odio, ¿no? A este respecto, ayer se reunía el primer, tentativa o conato de Pacto Nacional por la Educación, en donde ya se ha pactado 82 comparecencias y en donde profesores, alumnos y padres, digamos que son los primeros convocados para conseguir un pacto para la educación, dando por hecho que ya la antigua LOMCE ya no va a ningún lado
y lo primero que quieren abordar es la asignatura, en este caso de historia, y luego vamos a ver, como digo, cómo lo quieren hacer y qué versión le quieren dar al asunto, porque no sé, Guillermo y José María, si coincidáis conmigo, pero me cuesta pensar que la versión de la historia reciente de España que se pueda dar, por ejemplo, en Las Artes, va a coincidir con la que se puede impartir en Griñón o con la que se puede impartir en Badajoz. Por desgracia, como comentaba ahora Guillermo, cuando mandan más el hijo que el padre, es decir, la comunidad autónoma, que en este caso el Ministerio de Educación, pues lo mismo nos vamos a encontrar la versión de la versión, y lo mismo va a ser hasta contraproducente, no lo sé, y quiero pensar que no se produzca que esta asignatura del último tema de historia, donde se incluya esta historia reciente de España en materia de terrorismo, no termine convirtiéndose en algunas zonas o municipios vascos en apología del terrorismo. Ojo. Sí. Ojo que pudiera darse, ¿eh? Ojo. Así es. Fíjate, para poder llegar a un acuerdo educativo en España no se reúne un grupo de expertos que sean personas que vengan de acuerdo con su experiencia, con sus estudios, con la visión que te pueda dar países de nuestro entorno. No. Se vienen a reunir sindicatos como Comisiones Obreras, la UGT, USO, ELA STV, ojo. Estos también tienen que estar dentro del pacto. Luego se reúnen las patronales educativas y después asociaciones de padres y también asociaciones de estudiantes, como es el sindicato de estudiantes, ¿no? Que es un nido de grillos de marca mayor. Y pretenden llegar a un acuerdo para poder consensuar cuál va a ser la política educativa los próximos años con semejante tropel. Es que es imposible, y será imposible que en España haya una posibilidad que venga, digamos, a vislumbrar una educación que sea razonable, mientras que no te encuentres con un gobierno que sea realmente fuerte y con un liderazgo dentro de nuestra nación y con una comunidad cerrada, nacional, que venga a seguir unos parámetros que sean razonables, porque con esta tropa que se acaba de reunir es imposible. Totalmente de acuerdo, José María, estoy de acuerdo contigo y lo dicho, que encantado de colaborar con vosotros, pero es que me tengo que ausentar. Guillermo, te despedimos, muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Guillermo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Nosotros vamos a hacer una pausa para publicidad, dejando bien claro que para la educación creemos que la educación no es cuestión en este caso ni de sindicatos, bien, ni de asociaciones con unos u otros intereses creados, sino creo que, como comentaba la José María, tienen que ser expertos quienes de manera objetiva analicen los planes de estudio que se venían haciendo, por un lado, y por otro lado los que se quieren hacer. Desde luego, intentar llegar a un primer conato de pacto por la educación, amenazando con una huelga el 8 de marzo los sindicatos de estudiantes, aprovechando que es el Día Internacional de la Mujer, creo que no es, en teoría, buen inicio para conseguir algún tipo de acuerdo, cuando ya lo primero que se está haciendo no es cómo queremos construir, sino cómo queremos destruir. Y para eso amenazo, bien, con el argumento para mí decimonónico, que es el derecho a la huelga. Y como ya sabemos, creo que para España y para el español no todo vale. Pausa y al lío. Hay competencia en la izquierda. Hay competencia en la derecha. Cadena Ibérica. No tenemos competencia. Memoria Visual de España. Programas de televisión como España en la memoria. El cofre del franquismo en mi memoria. Documentales sobre la música, los toros, el deporte, la radio, la televisión, todo lo que ha sido la intrahistoria, el costumbrismo en general. Todo eso, si llaman al teléfono 91-331-1813 y aquí, en Cadena Ibérica, los van a poder conseguir. Para mí será un honor incluso poder facilitarles documentales personalizados y si llaman, repito por última vez, al teléfono 91-331-1813. Alfonso Arteseros, el creador pues, de todo ese contenido. Muchas gracias. ¿Has escrito un libro y te gustaría publicarlo? Editorial Círculo Rojo es tu solución. Somos la empresa líder en autoedición de libros. Haz realidad tu sueño. Nuestra garantía es la experiencia de haber publicado más de 7.000 libros distintos de casi 5.000 escritores de toda España. Maquetación, diseño de cubiertas, trámites legales, distribución. Llama ya al 91 082 0048 o visita nuestra web
www.editorialcirculorrojo.com. Deja tu libro en manos de especialistas. Te presentamos www.tutarjetadescuentos.es, la web de ofertas y descuentos de la zona sur de Madrid. Entra en nuestra página, adquiere tu tarjeta de cliente por solo 2,50 € y presentándola en cualquiera de los comercios anunciados tendrás una oferta exclusiva por ser cliente nuestro. No lo olvides, www.tutarjetadescuentos.es. Restaurante Cuiña. En la calle del Marqués de Pico Velasco 45, semiesquina con Arturo Soria, te ofrece cocina de lujo, mano casera y precio moderado. En horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana y en una zona donde aparcar no es un problema. Ven a conocernos y a degustar nuestra variada carta y nuestras excelentes raciones, atendido por un magnífico equipo de profesionales y bajo la dirección de don Manuel Nieto. Haz tu reserva ahora mismo en el 91 408 2681. 91 408 2681. Restaurante Cuiña. Ya nos contarás. ¿Necesita ayuda con la limpieza del hogar o con la preparación de los menús diarios? En San Camilo Ayuda a Domicilio somos expertos en cuidar de usted y de su hogar. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911 697 999. 911 697 999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Cada día más, reducir los costes de nuestra factura de luz y gas natural se convierte en una auténtica necesidad. Ahora puedes hacerlo gracias a Carvisa Energía. Cámbiate a Carvisa Energía y ahorra en tu factura de la luz o gas natural. Lo podrás hacer de forma absolutamente gratuita, con una simple llamada telefónica. No te vas a arrepentir. Además, en Carvisa no hay permanencia. Serás nuestro cliente mientras tú quieras. Ahorra dinero en tus facturas de luz o gas natural, hasta un 15%, llamando a Carvisa Energía, 900-130-376 o entrando en carvisaenergia.com. Dos minutos, pasan de las 9:30, una horita menos en Canarias, nuestras queridas Canarias. Les hacemos madrugar, pero cuanto más les hacemos madrugar, más nos escuchan. Eso es muy bueno. Apoyo aéreo, nos acompaña Vicente Montañez. Vicente, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Vicente, el miércoles es día de economía, de política económica, aquí en el Lince, y dirige las operaciones Vicente Montañez. Muy bien, hombre. Entonces, Vicente, además de tu sección posterior a partir de las 10, donde nos vas a hablar de la fiscalidad en la compra nueva de vehículos, o en la primera compra de un vehículo, vamos a abordar ahora, si te parece, un aspecto también importante a raíz del Congreso del Partido Popular de este fin de semana. Parece que Rajoy quiere adoptar como política económica, bueno, pues la inversión en obra pública, digamos, en empresa pública, y no sé yo hasta qué punto ese, ¿cómo podríamos decir yo?, ese aspecto todavía que falta por cubrir en España, que es apoyar a esa pequeña y mediana empresa a poder generar empleo, pues no sé si al final, en definitiva, Vicente, parece que va a ser la política de siempre para supuestos diferentes. Es decir, generar mucha obra pública, que esa obra pública haya mucho empleo, mucha mano de obra, como quien dice, pero lo más difícil, que es trabajar a medio y largo plazo, que es, bueno, pues quizá bonificar el IVA para las empresas que acaban de nacer, por ejemplo, o intentar conseguir unos aplazamientos más normales del IVA después de cada trimestre. Eso parece que mientras que Montoro esté en Hacienda, por un lado, y Rajoy esté en Moncloa, al final lo más fácil parece ser concesiones públicas, grandes obras y más de lo mismo, Vicente. Bueno, vamos a ver. Yo igual esto viene fruto de la conversación que tuvo con Donald Trump, esta famosa conversación de 15 minutos, ¿no? Bueno, fuera del toque este de humor, vamos a ver, hay un planteamiento que es cierto, y es que España lleva durante mucho tiempo, ya anteriormente a la crisis, sin realmente acometer proyectos en materia de infraestructura pública.
Y no los ha cometido básicamente por un motivo, y es porque no tiene recursos públicos habilitados para tal fin, ¿de acuerdo? Hace poco hemos vivido una situación con el tema de las infraestructuras eléctricas. Bien, bueno, este es el momento en el que todavía este gobierno, y digo de este gobierno porque este gobierno lleva ya gobernando 5 años, no ha planteado un plan de infraestructuras eléctricas acorde a las necesidades futuras de este país. Es decir, cuando un país va desarrollándose, tiene mayores requerimientos energéticos. Bueno, pues ese plan ni está ni se le espera. Exactamente igual, quiero recordar que del último plan hídrico que se habló en España fue aquel donde el señor Zapatero, en última instancia, decidió eliminar los trasvases para crear desalinizadoras. Bien, pues ni hubo trasvases entre las distintas cuencas, ni hubo desalinizadoras, más que 2 casos anecdóticos de 2 plantas desalinizadoras que se construyeron en España. Como consecuencia de esto, vemos que la producción eléctrica, fruto de la generación por parte de las infraestructuras hídricas, pues cada vez es menor. En definitiva, que a mí no me parecería mal el acometer toda una serie de infraestructuras públicas, porque al final esto lo que genera no es gasto, sino es inversión. Es decir, es recursos que destinamos hoy en día para poder tener una mayor capacidad de desarrollo país a futuro, ¿vale? Pero el señor Mariano Rajoy no nos está hablando de esto, con lo que yo estaría totalmente de acuerdo. Es decir, Mariano Rajoy, en definitiva, lo único que nos dice es, en un país que está endeudado por encima del 100% de su PIB, vamos a utilizar la empresa pública y la contrata pública como motor. ¿Como motor de qué? Si no hay dinero para pagar las infraestructuras. En definitiva, es una medida populista más de las cuales nuestros políticos cada día nos tienen más acostumbrados. Insisto, ¿hace falta un plan general de infraestructuras de este país? Por supuesto. No es posible que no tengamos recursos hídricos adecuados, que cuando nos vengan mal dadas este verano y empecemos a tener la sequía, volvamos a tener recortes en cada una de las distintas cuencas, mientras que disfrutamos de un montón de aeropuertos que no sirven absolutamente para nada, o de estaciones del AVE en sitios donde prácticamente no se apea ni sube prácticamente nadie. Entonces, yo insisto, creo que hace falta infraestructuras, creo que sería un buen plan. Creo que, por ejemplo, Donald Trump es algo que sí que está acometiendo de una forma coherente y con unos principios que, de hecho, el propio sector financiero y los propios mercados están alabando. Y lejos de esto, aquí lo único que vemos son medidas populistas por un lado y luego efectos de fiscalidad orientado a incrementar la recaudación. Con lo cual, al final, esto no deja de ser más que un brindis al sol a los cuales ya, desgraciadamente, este gobierno pues nos tiene acostumbrados. Ayer comentaba el mismo Felipe González, saliendo de una conferencia, ponía en tela de juicio las pensiones de aquí a los próximos 30 años. Y a continuación, salía en rueda de prensa la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, pues justificando que cuando vienen mal dadas pues siempre es más fácil, pero que que en realidad eso no es para sí, que depende cómo se vea el vaso. El caso es que de una u otra manera, si bien es verdad que Felipe González, pues para algunos puede ser voz autorizada, pero sí es verdad que de una u otra manera, como presidente del gobierno y gestor durante algún tiempo de las cuentas del Estado, pues comentaba, daba datos, yo no sé si objetivos o no, pero al menos sí creo susceptibles de hacernos pensar, insisto, objetivamente hablando, dejando a un lado siglas, bien, que las cuentas, que no son cuentos, bien, son las que son. Y las pensiones ahora mismo, teniendo la ratio que tenemos, pues es normal que un presidente del gobierno, es verdad, ojo, que lo decía con esa cuñita siempre para intentar remar un poco hacia los suyos, estoy de acuerdo, a nivel electoral, pero el dato es el que es. ¿Quién puede ahora mismo confirmar que nuestras pensiones de aquí a 30 años van a ser las mismas pensiones, con las mismas características y condiciones que las actuales? Nadie.
Es muy complicado. Nadie, amigo Pedro. Vamos a ver, a mí me gustaría, sobre todo, trasladarles a nuestros oyentes cuál es la situación real fuera de siglas políticas. Desde luego estoy de acuerdo con algo de lo que ha dicho el señor González, y es que, hombre, en un sistema donde se gasta 20.000 millones más todos los años que se ingresa, y que durante un tiempo ha habido una serie de hucha, una cantidad ahorrada, quiero recordar que eran 67.000 millones, hasta que hemos llegado en el año 2017, donde nos van a faltar 2.720 millones para pagar las pensiones, concretamente la paga extra de diciembre de nuestros jubilados de este año. Tenemos que pensar que este sistema, tal y como está concebido, de facto está quebrado. Es decir, aquí no hay duda alguna, con lo cual, asegurar que las pensiones se van a pagar está muy bien como titular de prensa, pero la gente que buscamos un poquito más, lo que queremos es que nos digan, muy bien, ¿y cómo lo va a hacer usted? Porque si usted se gasta 20.000 millones más de lo que ingresa, y además, aprovecho para decirlo, nuestro sistema de la seguridad social no tiene a fecha de hoy un sistema habilitado por el cual transferir dinero de los presupuestos generales del Estado a las arcas de la seguridad social. No está jurídicamente establecido, ¿vale? Con lo cual esto tendríamos que hacerlo. A fecha de hoy la única opción que habría sería habilitar un préstamo del Ministerio de Economía y Hacienda a la seguridad social. Pero claro, esto es un parche. ¿Qué vamos a hacer? ¿Habilitar un préstamo todos los años de 20.000 millones hasta la fecha? Esto no está resuelto, con lo cual la duda del señor Felipe González no es que sea una duda, es un hecho. Pero eso es lo que están pensando, ¿eh? Que todo esto vaya a costa de los presupuestos generales a través de partidas presupuestarias que vengan a habilitar fondos para hacer préstamos. Eso es lo que están pensando, ¿eh? No tienen otra cosa en la cabeza. Pero ¿sabéis por qué están pensando esto, verdad? Hombre, porque yo tengo entendido, si no recuerdo mal, Vicente, que de una u otra manera todo lo que sean partidas extraordinarias del presupuesto general del Estado, en teoría no computa dentro de lo que es deuda pública. Claro, lo que sucede es que cuando uno realiza un préstamo de Hacienda, de una administración a otra administración, no computa en los resultados públicos que presentamos a Europa. Es decir, que lo que están ni más ni menos es queriendo plantear un mecanismo de ingeniería financiera para falsear los datos del déficit. Hay que recordar, Vicente, que ya fue el lunes, creo que fue, el mismo Bruselas ya empezó a poner en tela de juicio lo que en teoría iba a ser un supuesto déficit en torno al 2 y pico, 3, ya lo ponen un 3,5 y estamos a inicios de febrero o a mediados de febrero. Es decir, estamos a menos de un mes de que les hayan aprobado la ampliación del presupuesto. Es decir, esto es tan simple como que pasados 20 días no se creen nada de lo que les hemos contado, que básicamente es el tiempo que han tardado en leerse en profundidad el documento y en echar 4 números. ¿Por qué? Porque al final todo esto no son ni más ni menos que aparamenta financiera, ¿vale?, para intentar camuflar la realidad. Y la realidad de este país es la siguiente. Tenemos un sistema de la seguridad social que está quebrado. Mira, esto es muy fácil. Aunque usted me habilite la línea de financiación de donde quiera, el problema que hay que solventar es cómo hacemos sostenible un sistema que pierde 20.000 millones todos los años. Esta es la piedra filosofal. A mí, de dónde se habilite el dinero me da exactamente igual, pero aquí solamente hay 2 planteamientos. Uno es, o bien lo metemos a deuda, con lo cual lo que estamos asegurando es tener 20.000 a fecha de hoy. Quiero recordar que las pensiones van a seguir subiendo. Quiero recordar que tenemos una pirámide poblacional invertida. Y quiero recordar que la principal forma de liberar personal en los expedientes de regulación de empleo son con jubilaciones anticipadas, es decir, transfiriendo gente de unidades productivas a unidades de coste. Bien, con lo cual estos 20.000 se transformarán en 25, 28, 29, así al menos durante los próximos 20, 22 años. Bien, con este escenario solamente cabe, o por un lado, que hagamos crónico el déficit público, al menos en lo que corresponde a la seguridad social, o 2, y como parece que se está definiendo,
subamos las bases de cotización de aquellas rentas más altas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema de subir las rentas de cotización? Que lo que estamos es lastrando, en definitiva, el consumo. Con lo cual, no está nada claro que podamos asegurar las pensiones de este país. Parece bastante obvio que vamos a tener al final que ir a una solución de un mix, es decir, incrementar nuestra deuda, incrementar las bases de cotización de las rentas más altas y bajar las pensiones. Lo que tendremos que determinar políticamente es qué vamos a bajar, si lo que vamos es a eliminar las pagas extras, si lo que vamos es a bajar la pensión máxima para mantener las rentas mínimas. Es decir, esto es de lo que estamos hablando, pero poner en duda la viabilidad del sistema no es un acto partidista, sino es un acto de la más absoluta realidad económica y financiera de este país. Esto no se aguanta. ¿Tú crees, Vicente, que en un país donde no hay un liderazgo, no solamente que no hay un liderazgo claro, es que no se puede vislumbrar un liderazgo en los próximos años con esta diversificación que existe entre partidos políticos y cada uno atendiendo a sus propios intereses electorales? ¿Tú crees que esa falta de liderazgo posibilita para que España pueda tener una política económica y una política social que pueda darle a esto un vuelco? Para mí eso es imposible. Aquí lo que va a haber son patadas hacia adelante año tras año, porque aquí lo único que se viene a evaluar son las elecciones que pudiera haber en octubre o en noviembre si no se llega a un acuerdo con el PSOE en cuanto a los presupuestos, o si no, tendrá que ser el año que viene, y por lo tanto el gobierno está evaluando cómo poderse sostener, y el problema que venga a suscitarse dentro de 5, 7 o 10 años es una cosa que aquí a todo el mundo le trae al pairo. Yo es que no le veo una solución rápida si no hay un vuelco en cuanto al mecanismo de acceso al poder, y se viene a sustituir a todos estos que son los que nos han ocasionado el problema. Es que ¿cómo vamos a pretender que se nos venga a solucionar un problema gravísimo que tiene España, entre otros con la caja de la Seguridad Social, gente que ha provocado este agujero, que son la gente del PP y la gente del PSOE? Y más ahora cuando estamos viendo ahora mismo actualidad de ayer, del lunes, cuando la Audiencia Nacional imputa también los antiguos cargos del Banco de España, el anterior director del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, imputados por la salida de Bankia a bolsa. Que lo que todo el mundo se pregunta, y es que a nivel penal es complicado poder justificarlo. Señores, cuando una empresa sale a bolsa se tiene que cumplir unos requisitos que o estaban extraordinariamente camuflados por toda la ingeniería económica de Bankia, y aún así quiero entender que hay servicios muy bien formados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el Banco de España para poder eso más o menos solventarlo, decir, oye, cuidado que nos están intentando meter un gol. Aún así, sale adelante y al año no solo quiebra, sino que encima tiene que ser rescatada una entidad para evitar un caos económico importante en España, y uno se cuestiona muchas cosas. La sensación que da hablando con la gente es que lo que está haciendo un gobierno u otro es levantar la alfombra, meter porquería, bajar alfombra y distribuir la porquería por cada parte de la alfombra, y al que le toque en un futuro, pues que levante la alfombra y lo que le salga, le salió. El asunto de Bankia es que lleva 5 años, 5 años ya instruyéndose, y ahora le han obligado al juez Andreu a que tenga que continuar la instrucción porque la había paralizado, y gracias a una serie de declaraciones, de correos electrónicos hechos por un inspector del Banco de España, Casaus, en el cual venía a poner de relieve la inviabilidad de la operación que se estaba realizando y que eso era una tomadura de pelo. Y aún así el Banco de España lo consintió, y no solamente el Banco de España, sino el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, todos los que vengan a tener la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todos aquellos que vengan a tener una responsabilidad en estas cuestiones, ¿no? Y a la postre el Gobierno de España. Eso, claro, en el caos que se ha generado en España, porque aquí nadie ha querido ver la realidad de las cosas, como bien dice Vicente, es que lo primero que tenemos que hacer es analizarlo con frialdad. Los números están ahí, cantan, pero no se analizan como se tienen que analizar porque no les interesa electoralmente, mientras que tú no te encuentras con una dirección de nuestro país que sea y tenga margen para poder realizar las cosas con un poco de sensatez, pues esto no tiene solución. Vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo con José María en los planteamientos que está haciendo. De cualquier modo, y un poco volviendo hacia la parte de detrás, es decir, tenemos una falta de liderazgo. Mira, vamos a ver, yo no sé lo que tenemos o lo que no tenemos, es decir, es verdad que para algunas cosas sí que hay liderazgo, y es verdad que el escenario político es el que es, y con esos mimbres tenemos que hacer cestos. Ahora bien,
si lo que hacemos es dejación de las funciones políticas, al final no nos equivoquemos. Lo que va a pasar es que la realidad económica y concretamente esa especie de monstruo que nos quieren vender, es decir, esa Unión Europea, si nosotros políticamente no tomamos medidas, la Unión Europea, en la medida en la que quiere garantizar, por un lado, la estabilidad de la zona euro y, por otro lado, el cumplimiento de cada uno de los Estados miembros, nos dirá qué es lo que tenemos que hacer. Con lo cual, al final, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Si nuestros políticos no se ponen de acuerdo y no hacen lo que deben de hacer, alguien desde el Banco Central Europeo o desde Bruselas les va a decir qué y dónde lo tienen que hacer. Y es más, ya les están diciendo cosas. Es decir, ya les están diciendo, hay 11.000 millones que nos cuadran, hay un 8% del PIB en cuanto a diferencial de presión fiscal frente a otros países de la zona euro que podéis aplicar. Es decir, ya están diciendo, señores, resuélvanselo ustedes como quieran, pero empiecen a subir la presión fiscal. ¿Vale? A partir de ahí, ¿con qué nos encontramos? Bueno, lo que estamos comentando desde el caso de Bankia es otro caso más, sin entrar en las justificaciones jurídicas, que no me cabe la menor duda de que las hay. Lo que estamos es frente a un sistema que ha dejado de aplicar y de funcionar y de cumplir con sus obligaciones. Es decir, lo que tenemos es un regulador que no ha regulado, pero no es que estemos hablando del caso de Bankia, es que estamos hablando del caso de Bankia, es que estamos hablando del caso de las preferentes, que es otra gran chapuza que se ha sacado en este país, es que estamos hablando de un rescate bancario, ¿vale? Con toda una serie de compraventas de activos e inmobiliarios, de activos llamados tóxicos entre distintas entidades, fondos de inversión buitre, etcétera, etcétera, que de momento parece ser que lo que nos van a dejar es un agujero entre los 44 y los 52.000 millones de euros, que tampoco nadie da explicaciones de qué es lo que ha sucedido. Es que estamos hablando de unas cláusulas suelos que se han aplicado y que ha tenido que venir Bruselas a decirnos, oiga, ustedes lo están haciendo mal. En definitiva, lo que se pone de manifiesto es que el Banco de España no ha realizado sus funciones como regulador del mercado financiero y que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha dejado de ejercer las funciones de control y supervisión que tendría que hacer, y obviamente alguien deberá de responder, por un lado, penalmente, si ha habido algún tipo de mala fe o de mala praxis al respecto, y desde luego políticamente tenemos que empezarnos a cuestionar para qué sirve este sistema que nos cuesta mucho dinero y que en definitiva no cumple con sus funciones. A lo mejor si lo vemos desde otro punto de vista, sí cumple con sus funciones. Realmente Fernández Ordóñez venía a actuar como una especie de secretario de Estado de Zapatero. Lo pusieron allí para que vinieran a validar cuáles las políticas económicas del gobierno de Zapatero. Y entonces, en ese aspecto... José María, entonces tendríamos que echar al secretario de Estado. Claro, claro. Efectivamente. Es que el problema de todo esto es que se crean una serie de organismos, de instituciones que vienen a servir de contrapeso para que los mercados o el desarrollo económico de una nación venga a quedar medianamente controlado, y es imposible que esos vengan a funcionar porque realmente están contaminados por la política. No solamente nada más que tienes que ver cuál fue los orígenes de la burbuja inmobiliaria que hubo aquí en España, que intentando sacar adelante pues un paro que había bastante importante en España y una cierta paralización, teniendo en cuenta la reconversión industrial, que en la época de Felipe González fue un desastre, ¿no? Bueno, pues vamos a impulsar la construcción. Oiga, hasta el año 2009 ya estábamos metidos en crisis y seguían dando hipotecas sobre suelo para la construcción, unas hipotecas súper baratas, con todas las facilidades de este mundo para que continuara la especulación, ¿no? Cuando tú te encuentras un Ministerio de Economía, un Ministerio de Hacienda, que no son capaces de venir a detectar, oiga, que aquí estamos generando un problema de tal magnitud que es necesario acotarlo, pero no ya en la época de Zapatero, es que había que haberlo acotado en la época de Aznar, que fue el que originó esta burbuja inmobiliaria. Bueno, pues ¿cómo vas a esperar que el Banco de España, donde se viene a nombrar un señor que es Fernández Ordóñez, que no es nada más que un amigote, igual que fue un amigote Fernández Ordóñez hermano, el que llevó el Ministerio de Defensa en la transición? Bueno, pues es que es imposible que las cosas puedan funcionar cuando aquí no hay un auténtico liderazgo. Y el liderazgo no solamente supone que yo soy aquí más chulo que los demás y aquí se manda, yo mando y los demás hacen lo que yo digo. El liderazgo supone tener una idea de futuro para toda una nación, y esa idea de futuro en una democracia la tienen que revalidar
los dos grandes partidos que en este momento, ahora mismo no, pero hasta este momento han tenido la responsabilidad en el gobierno de España, que ha sido el PP y el PSOE. Y entre el PP y el PSOE no solamente no ha habido entendimiento, es que ha sido todo una pifia de marca mayor, salvo para tapar los casos de corrupción, que entre ellos, cuando se cambiaban de comunidad autónoma o de ayuntamiento el gobierno correspondiente, los cajones llenos de facturas que no estaban contabilizadas seguían estando en los cajones que había dejado su predecesor, de manera que ni la corrupción fueron capaces de controlar. Yo creo que España tiene un gravísimo problema que se llama PP-PSOE, y ese gravísimo problema, hasta que no se logre solventar, no va a salir adelante. Fijaos, una cosa importante, que en este caso que estamos hablando concretamente, el primer beneficiado de que saliera a bolsa es un antiguo ministro de Economía y también director del Fondo Monetario Internacional, que es Rodrigo Rato, pero todo esto auspiciado por personas del bando, en este caso contrario, es decir, de Ferraz. Ordóñez and Company, uno del Banco de España y otro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En definitiva, estamos viendo cómo esos intereses creados de una u otra manera ya no conocen de siglas. Porque al fin y al cabo, quien autoriza o quien debería haber inspeccionado y como tal tomar decisiones era gente puesta por Zapatero, es decir, de Ferraz, para no beneficiar a uno, en este caso, que es Rodrigo Rato, que fue ministro de Economía. Al final uno se va dando cuenta que Barça-Madrid, Madrid-Barça, bien, Génova o Ferraz, Ferraz o Génova, al final son esos intereses creados, bien, esa famosa oligarquía, el poder de unos pocos, que al final, pues de una u otra manera parece que se quieren repartir el poder en España, que al final todo quede, y luego, quién sabe, lo hablado entre el mismo Génova, en este caso Rodrigo Rato, y Ferraz, en el Banco de España, para luego repartir lo que hubiera que repartir, porque me imagino que cuando se asumen estos riesgos es porque hay una contraprestación muy importante detrás, si no se asumen estos riesgos. En definitiva, Vicente, José María, no sé cómo lo veáis, pero después de todos estos casos, cuando vemos ayer entrar por la tarde-noche en Picassent a todo el tema ahí al lado en tu zona, Vicente, sí, ahí en Valencia, los ves entrar con la mochilita casi como si vinieran del tren, lo ves entrar en la cárcel. Luego estás viendo imputados al antiguo director del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Luego estás viendo que si a la fiscal jefe de Cataluña le están diciendo que si es una mierda y que se vaya por ahí, una mujer que decía: nunca he sentido tanto miedo por chavales que podrían ser mis hijos. Pues es difícil creer, José María, Vicente, que realmente haya un proyecto objetivo, aunque sea a corto plazo, para España a nivel económico, a nivel territorial, a nivel día a día, cotidiano, que yo realmente pienso que viven en función de lo que vaya sucediendo. Y luego sale el ministro de Justicia catalán diciendo: esto es síntoma de que la justicia funciona muy bien y que de la justicia no conoce de partidos. ¿Cómo va a funcionar la justicia bien si es la tercera vez que el Constitucional dice que es ilegal el referéndum y no solo se sigue haciendo, sino que se va a hacer y posiblemente para San Jordi el 23 de abril? Es que ya uno lo escucha y, por desgracia, no sé si os pasa a vosotros, José María y Vicente, ya uno tiende ya no solo a reírse, sino directamente a cambiar y a ponerse a escuchar hablar de fútbol o hablar de algo que no sea de lo que nos gustaría que fuera, que realmente no es, Vicente. Bueno, vamos a ver, a mí gracia no, sinceramente, no me provoca ninguna. Desde luego, es decir, faltaría más que la justicia no funcionara. Es decir, faltaría más que no funcionara. Es decir, si estos señores entran en prisión, desde luego es como consecuencia de algo. Ahora bien, aquí hay algo que se planteó, creo recordar que no hace demasiado, a raíz de precisamente el sobrecoste, que parece que se nos ha olvidado, en los presupuestos de los 5.800 millones de euros de metida de pata política de las autopistas, que planteó concretamente la gente de Podemos, y es: ¿qué sucede con la responsabilidad civil y penal de los dirigentes políticos? Es decir, hay decisiones políticas, porque, insisto, lo que se están depurando hasta ahora son responsabilidades civiles y penales de determinadas personas que presuntamente han actuado fuera de cualquier buena praxis buscando el beneficio personal o empresarial. Esto es lo que se está juzgando y esto es lo que origina a que veamos entrar pues a determinadas personalidades en los juzgados y algunos otros ya de rebote directamente a las prisiones. Bien, esto es una parte, esto es lo que tiene que resolver la justicia, pero nosotros como sociedad lo que debemos de exigir es que también, exactamente igual que el director general o el consejero delegado de una empresa
cuando realiza una mala praxis que genera una serie de pérdidas importantes y considerables a los accionistas o a los trabajadores de una compañía, rinde cuentas ante la justicia por esos hechos o por esas decisiones, esto, nuestra clase política no está afectada. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo vamos a ver que exista una responsabilidad en la gestión pública? Esto es lo que desde luego este país está demandando si queremos empezar a poner en solfa cualquier cosa. Aquí ya no se trata de liderazgo político, que también. Aquí se trata de que desde luego el que hace algo mal tiene que pagarlo. Haya sido en beneficio propio, que entonces entra a la justicia porque se ha cometido un delito, o bien sea simplemente por una mala praxis. Y en este caso, nuestros dirigentes públicos están totalmente exonerados. Es decir, pueden hacer lo que sea, pueden liar una pifia de 5.500 millones y no pasa nada. Está claro que un reto que tiene ahora mismo en general en España y la administración es que efectivamente la mala gestión política dolosa tenga una repercusión penal. Si no tiene una repercusión penal, es muy difícil que de una u otra manera el político se tome la política en serio. Claro. Y sobre todo que la población se moralice. Es que el principal factor de decadencia que existe aquí en España es una población desmoralizada, donde al final la desmoralización hace que todo el mundo vaya a la suya. Ya le importa un rábano a la familia, le importa un rábano al trabajo, le importa un rábano a la nación, le importa un rábano todo. Lo único que quiere es a ver si al día siguiente puede continuar sobreviviendo. Y eso es una pena, porque no tiene futuro una nación cuando hay una disgregación completa. Son las 10 de la mañana. Vamos a ir terminando esta tertulia. Vicente, contigo seguimos. Vamos a seguir hablando de economía, de esa economía doméstica, que veamos cómo España vive en gran parte de un sector fundamental en la economía de España, que es el sector del automóvil. Vamos a ver cuánto y cómo se fabrica en España. Hay que recordar que Renault, por ejemplo, fabrica en Valladolid y Palencia, Citroën, por ejemplo, fabrica en Vigo, parte de Mercedes fabrica en Vitoria, parte, en este caso, de Volkswagen fabrica en Navarra, SEAT, por supuesto, allí en Barcelona, y en tu tierra, en Valencia, fabrica Ford, por ejemplo. Bueno, pues estamos viendo que genera mucho empleo, y precisamente porque genera mucho empleo y genera ventas, hay que recordar que este mes pasado de enero en España se han vendido 85.000 vehículos nuevos, un 11% más que el enero del año pasado. Eso parece que Montoro ha tomado nota y vamos a ver cómo lo va a intentar, intentar modificar, entendemos que siempre al alza, la carga fiscal de la compra de vehículos nuevos. En definitiva, hay que ingresar, Vicente, pero nunca tocar el IVA genérico del 21 al 23. Eso, electoralmente hablando, no es interesante, pero como la gente sigue comprando vehículos, le metemos mano a la fiscalidad de los vehículos. Llegará un momento en que pagaremos 1/3 de impuestos sobre el precio final del vehículo. José María Ruiz, que has estado con nosotros, el viernes sigue con nosotros José María Ruiz, también estará con nosotros el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Sergio Bravezo, también tendremos con nosotros al mismo Vicente Montañez, aquí en el estudio, y Joaquín Serrano, y hablaremos de presupuestos, pero de los recientes presupuestos aprobados aquí, en Madrid, y también un aspecto muy importante, histórico también en Madrid, el 4º centenario de la creación, de la inauguración de la Plaza Mayor. Lo abordaremos aquí, ya digo, con juristas, economistas, historiadores y un concejal del Ayuntamiento de Madrid. Vicente, contigo seguimos. José María, muchas gracias. Encantado. Un abrazo, José María. Un abrazo muy fuerte, Vicente. Y continuamos primero con Vicente y después una entrevista, una charla preciosa. Nos acompañarán aquí el grupo En Vera, 40 años dando trabajo a personas con discapacidad. Nos acompañará el director general, don Pedro Sobrino, y 3 protagonistas, 3 ejemplos auténticos